El eco de mis sollozos resonaba en las paredes frías del vestuario, un grito mudo que nadie más podía escuchar. Afuera, la lluvia golpeaba los tejados de Sevilla, como si el cielo también llorara conmigo. Tenía 19 años, y mi mundo se desmoronaba en pedazos que no sabía cómo recoger. Sofía Torres, ese era mi nombre, aunque en ese momento no me sentía dueña de nada, ni siquiera de mí misma. Estaba sentada en el banco de madera del vestuario del gimnasio, con las manos temblorosas y el corazón hecho un nudo. El partido de baloncesto había terminado hacía una hora, pero no podía moverme. No quería enfrentar el mundo afuera, donde todos esperaban que fuera la chica fuerte, la jugadora estrella del equipo femenino de Sevilla, la que nunca titubeaba. Pero aquí sola, con el olor a sudor y cloro impregnado en el aire, podía ser lo que realmente era, una chica rota, atrapada en un torbellino de emociones que no entendía. Había visto a Lucía esa mañana, mi mejor amiga desde la infancia, riendo con su nuevo novio en la plaza. Su risa, tan libre, tan despreocupada, me había atravesado como un cuchillo. No era solo envidia, no era solo dolor. Era algo más profundo, algo que me aterraba nombrar. Desde hacía meses, cada vez que la veía, mi pecho se apretaba, mi piel ardía, y mi mente se llenaba de imágenes que no podía controlar. La quería de una manera que no debía, de una manera que me habían enseñado que estaba mal. La puerta del vestuario chirrió y mi corazón dio un vuelco. Me limpié las lágrimas con el dorso de la mano, intentando recomponerme, pero era inútil. Elena, mi entrenadora, entró con su paso firme, su silueta recortada contra la luz del pasillo. A sus 35 años, Elena Ramírez era una figura imponente, no por su altura, sino por la seguridad que emanaba. Su cabello corto, negro como la noche, contrastaba con sus ojos verdes, que parecían capaces de leer el alma de cualquiera. Llevaba una sudadera del equipo y una expresión que mezclaba preocupación y determinación. Sofía. Su voz era suave, pero tenía ese tono que no admitía mentiras. ¿Qué pasa? No respondí. No podía. Las palabras se atragantaban en mi garganta, y el peso de la verdad me aplastaba. Elena se acercó y se sentó a mi lado, dejando un espacio respetuoso entre nosotras. Su presencia era cálida, como un refugio en medio de la tormenta que rugía dentro de mí. No tienes que hablar si no quieres, dijo, mirándome con esos ojos que parecían ver más allá de mi fachada. Pero no puedes quedarte aquí llorando sola. No te lo mereces. Sus palabras rompieron algo en mí. Volví a sollozar, esta vez con más fuerza, y escondí el rostro en mis manos. No sé cuánto tiempo pasó, pero Elena no se movió. No me presionó, no me juzgó. Solo esperó como si supiera que el silencio era mi único lenguaje en ese momento. Finalmente levanté la vista. Mi voz temblaba cuando hablé. No sé quién soy, Elena. No sé qué me pasa. Creo que estoy enamorada de alguien a quien no debería amar. Sus ojos se suavizaron, pero no apartó la mirada. Había algo en su expresión, una mezcla de comprensión y valentía, que me hizo sentir que no estaba tan sola como creía. ¿Y por qué no deberías? Preguntó con una calma que desarmaba. Porque es una chica. Es Lucía. Y yo no sé si eso está bien. El silencio que siguió fue tan pesado que pensé que me aplastaría. Pero entonces Elena sonrió, una sonrisa pequeña pero llena de algo que no podía descifrar. Extendió una mano y la puso sobre mi hombro, un gesto simple que me hizo sentir anclada al mundo. Sofía, el amor no es algo que deba avergonzarte. Nunca. Pero entiendo que ahora sientas miedo. Yo también lo sentí una vez. Sus palabras me golpearon como un relámpago. ¿Ella también? Elena, la mujer que parecía tenerlo todo bajo control, ¿había sentido este mismo torbellino? No pude evitar mirarla, buscando en su rostro alguna pista, alguna verdad que me ayudara a entender. Cuando tenía tu edad, continuó con la voz baja pero firme, también lloré en un vestuario. También pensé que lo que sentía estaba mal. Pero alguien me enseñó que el amor, cuando es verdadero, no tiene que dar miedo.
Y quiero enseñarte lo mismo. No supe qué responder. Mi mente era un caos, pero por primera vez en meses, sentí un destello de esperanza. Elena no me miraba como si estuviera rota. Me miraba como si fuera suficiente, como si mi verdad, por aterradora que fuera, tuviera un lugar en el mundo. El sonido de la lluvia seguía golpeando el tejado, pero ya no parecía tan triste. Elena se puso de pie y me tendió la mano. Vamos, Sofía. No tienes que enfrentar esto sola. Y te prometo que vamos a hablar, pero primero necesitas un café. O un chocolate caliente. Tú decides. Sonreí, aunque fuera débilmente, y tomé su mano. No sabía qué vendría después, pero por primera vez, sentí que no estaba sola en el vestuario, ni en mi lucha. Elena me estaba mostrando un camino, uno que no conocía, pero que estaba dispuesta a recorrer. El aroma del chocolate caliente llenaba la pequeña cafetería en el corazón de Sevilla, un refugio acogedor con paredes de azulejos y mesas de madera desgastada. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro el mundo parecía más cálido, más seguro. Sentada frente a Elena, con las manos alrededor de una taza humeante, sentía que el peso en mi pecho comenzaba a aligerarse, aunque fuera solo un poco. Elena me observaba con esa mezcla de paciencia y firmeza que la hacía tan única. No me presionaba, pero sus ojos me decían que no podía esconderme para siempre. Tomé un sorbo del chocolate, dejando que su dulzura me reconfortara antes de hablar. No sé cómo empezar, admití, mi voz apenas un susurro. Todo esto es demasiado. Empieza por donde quieras, Sofía, respondió ella, inclinándose ligeramente hacia mí. No hay una manera correcta o incorrecta de sentir lo que sientes. Sus palabras eran un bálsamo, pero también un desafío. ¿Cómo podía explicar algo que apenas entendía yo misma? Cerré los ojos un momento buscando las palabras y dejé que los recuerdos me arrastraran. Lucía y yo habíamos crecido juntas en el barrio de Triana, corriendo por las calles empedradas, compartiendo helados en verano y secretos en invierno. Ella era todo lo que yo no era, espontánea, radiante, con una risa que hacía que todos a su alrededor se sintieran vivos. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. Sus sonrisas me dolían, sus abrazos me dejaban sin aliento, y cada vez que hablaba de su novio, sentía que algo dentro de mí se rompía. Creo que siempre la he querido, dije finalmente mirando la mesa. Pero no como amiga. No solo como amiga. Y no sé cómo lidiar con eso, Elena. Mi familia, mis padres son tan tradicionales. Si supieran que siento esto por Lucía, no sé qué harían. Elena asintió como si entendiera cada palabra, cada miedo. Apoyó los codos en la mesa y cruzó las manos, pensativa. Cuando tenía tu edad, Sofía, también crecí en una familia como la tuya. En Córdoba, donde las tradiciones pesan más que el aire en verano. Y cuando me di cuenta de que me gustaba una chica pensé que era el fin del mundo. Mis padres, la iglesia, el pueblo entero sentía que todos me señalarían con el dedo. Me quedé helada. Era la primera vez que alguien hablaba de algo así con tanta naturalidad, como si no fuera un secreto vergonzoso. La miré buscando en su rostro alguna señal de arrepentimiento, pero no la encontré. Solo había fuerza, una fuerza que me hacía querer saber más. ¿Y qué hiciste? Pregunté casi con urgencia. Elena sonrió, pero había un dejo de tristeza en sus ojos. Al principio intenté negarlo. Me dije que era una fase, que estaba confundida. Pero no podía seguir mintiéndome. Conocí a alguien, una mujer llamada Marta, que me mostró que el amor no tiene que ser un castigo. Fue difícil, Sofía. Perdí amigos, mi familia tardó años en aceptarlo. Pero no cambiaría nada, porque vivir siendo quien soy es lo único que me hace libre. Sus palabras se clavaron en mí como un faro en la oscuridad. Por primera vez me permití imaginar un mundo donde no tuviera que esconderme, donde no tuviera que temer. Pero la realidad seguía ahí como una sombra. Mis padres, devotos católicos, nunca entenderían algo así.
Y Lucía, ¿cómo podía siquiera pensar en confesarle lo que sentía? Ella tenía una vida perfecta, un novio, un futuro trazado. ¿Qué lugar había para mí en eso? Sofía, dijo Elena sacándome de mis pensamientos. No te estoy diciendo que sea fácil. Pero te prometo que negar quién eres es mucho más doloroso. No tienes que decidir nada ahora, pero mereces darte la oportunidad de ser honesta contigo misma. Asentí, aunque mi mente era un torbellino. La idea de ser honesta me aterraba, pero también me hacía sentir viva, como si una parte de mí que había estado dormida comenzara a despertar. Esa noche, cuando volví a casa, la lluvia había parado. Las calles de Sevilla brillaban bajo las farolas, y por primera vez en mucho tiempo, sentí un pequeño destello de valentía. No sabía qué haría con él, pero estaba ahí, latiendo en mi pecho como una promesa. Los días siguientes fueron una danza entre la esperanza y el miedo. Cada entrenamiento en el gimnasio era una prueba, no por el esfuerzo físico, sino porque Elena estaba allí, observándome con esa mirada que parecía decir, sé lo que llevas dentro y está bien. Pero también estaba Lucía, que había empezado a unirse al equipo como animadora, y su presencia me desarmaba por completo. Lucía era un torbellino de energía, con su cabello rubio suelto y sus ojos azules que parecían reflejar el cielo de Sevilla. Cada vez que hablaba conmigo mi corazón se aceleraba, y me costaba mirarla a los ojos sin traicionarme. Pero también notaba algo nuevo, la forma en que me miraba, como si estuviera buscando algo en mí, algo que no podía descifrar. Una tarde después de un entrenamiento particularmente agotador, Lucía me alcanzó en el pasillo del gimnasio. Llevaba su uniforme de animadora, y el sol de la tarde se filtraba por las ventanas, iluminando su rostro de una manera que me hizo contener el aliento. «Sofía, ¿estás bien?», preguntó frunciendo el ceño. «Últimamente estás rara. Como si estuvieras en otro mundo». Intenté sonreír, pero sabía que no era convincente. «Solo estoy cansada, eso es todo». Ella no pareció convencida. Se acercó más, y su cercanía hizo que mi piel se erizara. «No me mientas, Sophie. Te conozco desde que éramos pequeñas. Algo te pasa, y no me gusta verte así». Sus palabras eran dulces, pero también un recordatorio de lo mucho que arriesgaba al sentir lo que sentía. Quise contarle todo en ese momento, dejar que las palabras salieran como un río desbordado, pero el miedo me detuvo. ¿Y si la perdía para siempre? ¿Y si me miraba con asco, con lástima? Estoy bien, de verdad, mentí, forzando una sonrisa. Solo necesito descansar. Lucía suspiró, pero no insistió. Me dio un abrazo rápido, de esos que siempre me daban, pero esta vez sentí que duraba un segundo más de lo necesario. Cuando se alejó, su mirada se quedó en la mía un instante y juro que vi algo en sus ojos, algo que me hizo dudar de todo lo que creía saber sobre ella. Esa noche en mi habitación, no podía dormir. Las palabras de Elena resonaban en mi cabeza, mereces ser honesta contigo misma. Pero ser honesta significaba arriesgarlo todo, mi amistad con Lucía, la aprobación de mi familia, mi lugar en el mundo que conocía. Me sentía como si estuviera al borde de un precipicio, y no sabía si tenía el valor de saltar. Al día siguiente, durante el entrenamiento, Elena me llamó a un lado. Su expresión era seria, pero había una chispa de algo en sus ojos, como si supiera que estaba a punto de dar un paso importante. «Sofía, he estado pensando en lo que me contaste», dijo, cruzando los brazos. «Creo que necesitas hablar con Lucía. No digo que le cuentes todo ahora, pero al menos empieza a ser sincera sobre cómo te sientes. Guardar esto dentro de ti te está destruyendo». «¿Y si la pierdo?», pregunté, mi voz quebrándose. Elena puso una mano en mi hombro, su tacto firme pero reconfortante. «Si ella es tan importante para ti, entonces mereces saber quién eres de verdad. Y tú mereces saber si ella puede aceptarte tal como eres». Sus palabras eran un desafío, pero también una verdad que no podía ignorar. Sabía que tenía razón, pero el miedo seguía siendo una cadena alrededor de mi corazón.
Esa noche, mientras miraba las luces de Sevilla desde mi ventana, tomé una decisión. No sabía cómo ni cuándo, pero iba a hablar con Lucía. Iba a ser valiente aunque solo fuera por un momento. El sábado por la mañana, Sevilla amaneció bañada en un sol radiante, como si el universo quisiera darme un empujón. Había decidido hablar con Lucía, pero cada paso hacia su casa en Triana sentía como si cargara una montaña. Mis manos sudaban, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Pero las palabras de Elena resonaban en mi mente: el amor no tiene que dar miedo. Y aunque el miedo seguía allí, también había una chispa de esperanza que me impulsaba. Llamé al timbre de la casa de Lucía, un edificio antiguo con balcones llenos de geranios. Cuando abrió la puerta, su sonrisa me golpeó como siempre, pero esta vez había algo diferente en su mirada, una sombra de preocupación. Sofía, qué sorpresa, dijo abriendo la puerta de par en par. Pasa, vamos a la terraza. La seguí hasta la pequeña terraza de su casa, donde el aroma de las flores se mezclaba con el olor del río Guadalquivir. Nos sentamos en unas sillas de mimbre y por un momento el silencio fue cómodo como en los viejos tiempos. Pero sabía que no podía retrasarlo más. Lucía, necesito hablarte de algo, dije, mi voz temblando a pesar de mis esfuerzos por mantenerla firme. Ella ladeó la cabeza, sus ojos azules fijos en mí. ¿Qué pasa, Sophie? Me estás asustando. Respiré hondo buscando las palabras. No es fácil decir esto, pero siento algo por ti. Algo más que amistad. Y no sé cómo manejarlo porque tengo miedo de lo que significa, de lo que pienses, de todo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía me miró, sus ojos abiertos de par en par, y por un momento temí que se levantara y se fuera. Pero no lo hizo. En cambio, extendió una mano y tomó la mía, su tacto cálido y firme. Sofía, no sé qué decir, admitió, su voz suave pero cargada de emoción. No me esperaba esto. Pero no estoy enfadada. No estoy asustada. Solo necesito tiempo para procesarlo. Sus palabras no eran lo que había soñado, pero tampoco eran el rechazo que tanto temía. Había una puerta abierta, aunque fuera pequeña, y eso era más de lo que había esperado. Asentí sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Gracias por no odiarme, dije intentando bromear, aunque mi voz seguía temblando. Lucía sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Nunca podría odiarte, Sophie. Eres mi mejor amiga. Y no sé, tal vez hay cosas que yo también necesito entender sobre mí misma. Esa frase tan simple encendió algo en mí. ¿Era posible que Lucía también estuviera cuestionándose? No me atreví a preguntar, no en ese momento. Pero cuando me fui de su casa, sentía que algo había cambiado entre nosotras, como si hubiéramos cruzado un umbral invisible. Esa noche en el entrenamiento, Elena notó el cambio en mí. No dije nada, pero su sonrisa cómplice me dijo que lo sabía. Me dio una palmada en el hombro y dijo, buen trabajo, Sofía. Sigue siendo valiente. Y lo intenté. Durante las siguientes semanas, Lucía y yo seguimos siendo amigas, pero había una nueva corriente entre nosotras, una tensión dulce y aterradora. A veces la sorprendía mirándome de una manera que me hacía estremecer. Otras veces me hablaba de su novio con menos entusiasmo, como si algo en ella también estuviera cambiando. Pero no todo era esperanza. En casa mis padres comenzaron a notar mi nerviosismo, mis silencios. Mi madre, con su rosario siempre en la mano, me preguntaba si estaba bien, si había algo que no le estaba contando. Y cada vez que lo hacía, sentía que el peso de mi secreto crecía. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarlos. Y esa idea me aterraba más que cualquier otra cosa. El verano en Sevilla se intensificaba, y con él, la presión de mi secreto. Cada día era una lucha entre la valentía que Elena me había inspirado y el miedo que me ataba a la tradición, a la expectativa, a la imagen de la hija perfecta que mis padres habían construido. Pero Lucía seguía siendo el centro de mi mundo, y cada encuentro con ella era una mezcla de alegría y tormento.
Una tarde, durante una fiesta en el barrio de Triana, todo cambió. La plaza estaba llena de vida, música flamenca resonando, el aroma de tapas flotando en el aire, y luces colgadas entre los balcones. Lucía estaba allí, radiante como siempre, pero esta vez sin su novio. Bailamos juntas riendo como cuando éramos niñas, pero había algo nuevo en la forma en que nuestras manos se rozaban, en cómo sus ojos buscaban los míos. Cuando la música se volvió más lenta, nos apartamos de la multitud y terminamos sentadas en un banco junto al río. La luna reflejaba su luz en el agua, y el aire estaba cargado de una electricidad que no podía ignorar. Sofía, dijo Lucía, rompiendo el silencio. Lo que me dijiste el otro día no he dejado de pensarlo. Mi corazón se detuvo. ¿Y qué piensas? Pregunté temiendo y anhelando su respuesta. Ella bajó la mirada, jugueteando con un mechón de su cabello. No lo sé. Es confuso. Siempre he pensado que mi vida iba en una dirección, pero ahora contigo, siento algo que no puedo explicar. Y me asusta, pero también me hace feliz. Sus palabras fueron un rayo de esperanza, pero también un nuevo peso. Porque ahora no era solo mi verdad la que estaba en juego, sino también la suya. Nos miramos en silencio y por un momento sentí que el mundo entero se detenía. Entonces, sin pensarlo, me incliné y la besé. Fue un beso breve, tímido, pero lleno de todo lo que había guardado durante meses. Lucía no se apartó. Cuando nos separamos, sus ojos brillaban con lágrimas, pero también con algo que parecía alivio. No sé qué significa esto, susurró, pero no quiero que pare. Esa noche caminamos de la mano por las calles de Triana, escondidas en la oscuridad, como si el mundo no pudiera tocarnos. Pero sabía que no podía durar. Al día siguiente la realidad volvió con fuerza. Lucía me envió un mensaje diciendo que necesitaba tiempo, que estaba confundida, que no sabía cómo manejar lo que sentía. Y aunque entendía su miedo, cada palabra era un cuchillo en mi corazón. En el entrenamiento, Elena lo notó de inmediato. Me llevó a un lado después de la práctica y me miró con esa intensidad que siempre me hacía sentir vista. ¿Qué pasó, Sofía? Preguntó sin rodeos. Se lo conté todo, el beso, las palabras de Lucía, el miedo que ahora sentía de haber ido demasiado lejos. Elena escuchó en silencio y cuando terminé puso una mano en mi hombro. Sofía, el amor es un riesgo. Siempre lo es. Pero lo que hiciste anoche fue valiente. Le diste a Lucía la oportunidad de conocerte, de conocerse a sí misma. Ahora, lo que necesitas es paciencia. Y fe en que, sea cual sea el resultado, tú eres suficiente. Sus palabras me dieron fuerza, pero también me dejaron con una pregunta: ¿cómo podía seguir siendo valiente cuando todo parecía tan frágil? Esa noche, mirando las estrellas desde mi ventana, supe que el camino que había elegido no sería fácil. Pero también supe que por primera vez estaba caminando hacia mi verdad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Lucía y yo seguíamos hablando, pero había una distancia nueva, una cautela que no existía antes. Ella estaba luchando con sus propios demonios, y yo lo entendía, pero eso no hacía que el dolor fuera menor. Cada mensaje suyo era una esperanza y una herida al mismo tiempo, y me sentía atrapada en un limbo donde no sabía si avanzar o retroceder. En casa, las cosas no eran más fáciles. Mi madre empezó a sospechar algo. Una noche, mientras lavábamos los platos juntos, me preguntó directamente: ¿qué te pasa, Sofía? Últimamente estás tan ausente. Es por un chico. Su pregunta fue como un puñetazo. Quise decirle la verdad, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Solo negué con la cabeza y murmuré algo sobre el estrés del baloncesto. Pero su mirada, llena de preocupación y sospecha, me siguió durante días. Elena se convirtió en mi refugio. Durante los entrenamientos encontraba formas de darme pequeños momentos de apoyo, una palmada en la espalda, una sonrisa cómplice, una conversación después de la práctica. Una tarde, mientras guardábamos el equipo, me contó más sobre su vida. Cuando le dije a mi familia que estaba con Marta,
pensé que los perdería para siempre, dijo mientras doblaba una red. Mi padre no me habló durante un año. Pero con el tiempo las cosas mejoraron. No fue perfecto, pero aprendí que el amor verdadero, ya sea de una pareja o de una familia, encuentra la manera de sanar. Sus palabras me dieron esperanza, pero también miedo. ¿Y si mi familia nunca lo entendía? ¿Y si perdía a Lucía y a ellos al mismo tiempo? Pero Elena tenía razón en una cosa, no podía seguir viviendo a medias. Tenía que elegir entre el miedo y la verdad, aunque eso significara enfrentarme a lo desconocido. Una noche Lucía me llamó. Su voz sonaba temblorosa, como si hubiera estado llorando. Sofía, necesito verte. ¿Podemos encontrarnos en el parque? Llegué al parque de María Luisa al atardecer, con el corazón en la garganta. Lucía estaba allí sentada en un banco con la mirada perdida en los árboles. Cuando me vio, se levantó y me abrazó con fuerza, como si tuviera miedo de que me desvaneciera. He estado pensando mucho, dijo su voz quebrada. Y creo que también siento algo por ti. Pero tengo miedo, Sofía. No sé cómo manejar esto. Mi familia, mi novio, todo es demasiado. La escuché en silencio, dejando que sus palabras se asentaran. No había respuestas fáciles, pero el hecho de que estuviera allí, siendo honesta, era más de lo que había esperado. Tomé su mano y le dije lo único que sabía con certeza. No tenemos que resolverlo todo ahora, Lucía. Pero estoy aquí. Y no voy a ir a ninguna parte. Esa noche nos quedamos en el parque hasta que las estrellas llenaron el cielo. No había promesas, no había certezas, pero había algo real entre nosotras, algo que valía la pena proteger. Y por primera vez sentí que el amor, aunque aterrador, también podía ser un refugio. El verano dio paso al otoño y con él una nueva etapa de mi vida. Lucía y yo seguíamos navegando por nuestra relación, un territorio desconocido lleno de altibajos. Había días en que todo parecía posible, cuando sus risas y sus miradas me hacían sentir que el mundo era nuestro. Pero también había días en que el miedo regresaba, cuando ella se alejaba, atrapada en sus propias dudas. Una tarde después de un partido, decidimos escaparnos a la playa de Cádiz. El mar estaba tranquilo, y el sol se ponía en un cielo rojo que parecía arder. Sentadas en la arena hablamos de todo y de nada, pero al final, el tema inevitable salió a la luz. He terminado con mi novio, dijo Lucía, mirando el horizonte. No era justo para él. No cuando estoy sintiendo esto por ti. Mi corazón dio un vuelco. ¿Y ahora qué? Pregunté casi sin aliento. Ella se giró hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y determinación. No lo sé, Sofía. Pero quiero intentarlo. Contigo. Ese momento fue como un sueño, pero también un recordatorio de lo que aún nos esperaba. Porque aunque Lucía estaba dispuesta a dar un paso, el mundo a nuestro alrededor no iba a facilitarnos las cosas. Y el mayor obstáculo seguía siendo mi familia. Decidí que era hora de enfrentarlos. No podía seguir viviendo con el peso del secreto, no cuando había encontrado algo tan real con Lucía. Una noche después de la cena, reuní el valor y llamé a mis padres al salón. Mi madre sostenía su rosario como siempre y mi padre me miraba con esa mezcla de orgullo y expectativa que siempre me había empujado a ser la mejor. Mamá, papá, hay algo que necesito contarles, empecé, mi voz temblando. Estoy enamorada. De una chica. De Lucía. El silencio que siguió fue el más largo de mi vida. Mi madre dejó caer el rosario y mi padre se quedó inmóvil, como si no pudiera procesar lo que había dicho. Finalmente mi madre habló, su voz cargada de dolor. Sofía, ¿cómo puedes decir eso? Esto no es lo que Dios quiere. No es lo que nosotros te hemos enseñado. Intenté explicar, intenté hacerles entender que lo que sentía no era un error, sino una parte de mí. Pero sus rostros, llenos de decepción, me rompieron el corazón. Mi padre apenas habló, solo dijo que necesitaba tiempo.
Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas, pero también sentí un extraño alivio. Había dicho mi verdad, y aunque dolía, era libre. Elena fue la primera persona a la que llamé. Escuchó en silencio mientras le contaba todo, y cuando terminé, su voz era firme pero cálida. Sofía, lo que hiciste hoy fue increíblemente valiente. No va a ser fácil, pero has dado el primer paso. Y no estás sola. Nunca lo estarás. Sus palabras me dieron la fuerza para seguir adelante, incluso cuando todo parecía desmoronarse. Porque aunque mi familia no me entendiera, aunque el camino con Lucía estuviera lleno de incertidumbre, sabía que tenía a Elena, al equipo y sobre todo, a mí misma. El invierno llegó a Sevilla, trayendo consigo un frío que no solo se sentía en la piel, sino también en el corazón. Mi relación con mis padres seguía tensa, pero había pequeños destellos de esperanza. Mi madre, aunque seguía rezando por mí, empezó a hacerme preguntas a intentar entender. Mi padre aún guardaba silencio, pero a veces me miraba con una tristeza que me decía que en el fondo aún me quería. Lucía y yo, por otro lado, estábamos construyendo algo hermoso, aunque frágil. Nos tomábamos de la mano en las calles vacías, nos besábamos bajo los naranjos, y cada momento con ella era un recordatorio de por qué había elegido ser valiente. Pero también sabíamos que nuestro amor era un desafío, no solo para nosotras, sino para el mundo que nos rodeaba. Una noche, durante un partido importante, todo llegó a un punto culminante. El gimnasio estaba lleno, el equipo jugaba con una energía feroz, y yo estaba en mi mejor momento, moviéndome por la cancha como si el mundo entero dependiera de cada canasta. Lucía estaba en las gradas, animando, su sonrisa iluminando todo. Pero cuando el partido terminó, vi a mis padres entre la multitud. No habían venido a un partido mío en meses, y su presencia me llenó de una mezcla de esperanza y miedo. Después del partido me acerqué a ellos con Lucía a mi lado. Mi madre me abrazó, algo que no hacía desde aquella noche en el salón. Mi padre no dijo nada, pero puso una mano en mi hombro, un gesto pequeño pero lleno de significado. No entiendo todo esto, Sofía, dijo mi madre con lágrimas en los ojos. Pero eres mi hija. Y quiero aprender a entenderte. No fue una aceptación completa, pero fue un comienzo. Y eso era más de lo que había esperado. Lucía apretó mi mano y sentí que por primera vez podía respirar sin miedo. Más tarde en el vestuario, Elena me encontró. Sonrió con esa sonrisa que siempre me hacía sentir que todo era posible. ¿Ves? Dijo. El amor no da miedo, Sofía. No cuando es verdadero. Y tú tienes un corazón valiente. Asentí con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran de alegría. Había perdido cosas en el camino, la certeza, la comodidad, la aprobación fácil. Pero había ganado algo mucho más grande, la libertad de ser yo misma, el amor de Lucía, el apoyo de Elena, y la esperanza de que con el tiempo, mi familia encontraría la manera de caminar conmigo. Mientras salía del vestuario con Lucía esperándome afuera, sentí que el mundo era un lugar más grande, más hermoso, más lleno de posibilidades. Y supe que sin importar lo que viniera, seguiría luchando por mi verdad. Porque el amor, como Elena me había enseñado, no da miedo. El amor es lo que nos hace libres.